Recording in progress. ¿Se alcanza a leer lo que escribí para hacer una prueba? Sí, se ve. Ya. En cualquier momento que no se vea o que se salga del papel, ustedes me dicen. No hay problema con eso. Entonces, empecemos por cómo vamos a hacer esto. Idealmente vamos a tener más de una oscilatura. Había hablado ya que con Adriana la necesidad de que sean por lo menos dos. Sigamos, entonces, porque en esta primera nosotros vamos a ver la parte de control de calidad, vamos a ver la parte de glucosa, vamos a ver la creatinina, si nos da tiempo, las dos formas. Pero el metabolismo de iones es algo más complejo, que va a necesitar su propia clase. A veces el examen puede salir de ahí, como a veces puede salir de lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen en total? Las dos formas tienen la parte de glucemia, control de calidad, la glucogenólisis, que consiste en que el glucógeno que está en el hígado, principalmente, se descinde y va liberando moléculas de glucosa. Y la otra, este es un mecanismo bastante rápido, bastante bueno. Ya entonces podemos a través de la continuar. Gluconeogénesis o neoglucogénesis, mediante la cual a través de otras moléculas, como les venía diciendo, bueno, tienen la parte de control de calidad. Por ejemplo, después viene la parte de hemoglobina glicosilada, el metabolismo de hidrato. La mayoría de los que lo podemos resumir entonces básicamente como la producir glucosa. Esa es una buena forma. Ahí ustedes tienen que saber no solo valor de referencia, no solo los métodos, sino que tienen que saber cómo es que se regula la glucosa, porque si saben esto, fácilmente saben el tema de las curvas de tolerancia, los resultados en laboratorio. Uno dice, pruebas que tienen su fundamento y que al principio pueden parecer difíciles, pero no lo son. Luego viene los compuestos nitrogenados y ahí tenemos urea, tenemos creatinina, citoplasma, experimenta del embarazo. Un proceso, tenemos ácido úrico, por ello es que baja la hemoglobina glicosilada. Las proteínas, de hecho, en el embarazo, muchos totales primero y albúmina. Situación, utilizan si nos da el tiempo, experimental, pero no, vamos a llegar hasta aquí más o menos, otra es hasta creatinina, renal crónica, porque es bastante esto de aquí, ácido úrico, proteínas totales y albúmina, lo podemos ver con la otra parte que viene a ser el tema de los iones se sinorganiza menor cantidad de aquí vamos a estudiar el tema del calcio, el fósforo, el magnesio, el cobre, el zinc, y volvemos a la misma lógica. Todo eso que ustedes han visto. El examen de ustedes va a ser hasta litio, me imagino, ¿no? ¿Okay? Es una forma, entiendan, va a estar buenísimo. O todavía no les han informado. Es una forma o es una alteración. Creo que dijo que lo que nos va a dar en laboratorio, y como les decía, es un nivel de glucosa falsamente bajo. Acabaron toda la guía. Falsamente bajo. Ya, por eso, por este tema, está bien, entonces, en el embarazo. De todas maneras, como les digo, aunque lleguemos hasta aquí hoy, está perfecto. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para su examen. Entonces, sin más que no es que hablar de eso, empecemos con cantidad, control de calidad de glucosa. Control de calidad. A estas alturas a ustedes les puede parecer un poco la hemoglobina glicosilada confuso, porque ustedes no han llevado todavía la materia como tal, la de control de calidad, pero sí hemos llevado varios enfermedades renal crónicas. Uno de ellos es el tema de cada hora. La precisión 7 miligramos por decilitro cada hora, eso es lo que más. Y el otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Se acuerdan? Esto a veces se lo pueden preguntar en el internado, pero acá lo que quiero que entiendan es que es una interferencia. Perfecto. Entonces, por eso hay en términos sencillos, yo qué es lo que hago como el control de calidad, con el control de calidad y glucosa. Yo evalúo cómo es que está trabajando ese laboratorio. Hay diversos tipos de control, ya lo vamos a ver, pero empecemos con esto. Cuando yo hablo de precisión, si se utiliza, aquí siempre sacan alguna pregunta. Precisión solamente me mide que un método sea reproducible. O sea, precisión me mide la reproducibilidad. Ya,
¿Qué significa eso? Que si yo hoy terminando saco glucosa en sangre, glucemia, de 105 nitrogenado de mi control, ahorita entonces mañana saco algo de 105, hacemos otro pasado mañana 106, un día después 107, es larguito. el día siguiente 105. ¿Se dan cuenta que los valores están cercanos? Eso de ahí se llama precisión, cuando los valores están ahí, están juntos. Y eso en una palabra más técnica se llama reproducibilidad. Mañana en la noche. En cambio, la exactitud está tiene que ver con en la noche. el final, la más cercanía con su partido. al valor, el final real, nomás, la cercanía al valor real, o sea, fluoruro. Entonces ustedes ya habrán visto esto, pero digamos que si tienen una diana, fluoruro, vamos a ver súper rápido esto, si tienen una diana, fluoruro de sodio, van a tener varias posibilidades. Acuérdense que cuando trabajamos, la primera es que ustedes estén trabajando con un control, porque los controles no son más que suero, porque aquí no de aquí vamos a anotarlo por aquí. El control anticoagulante, que es, y ese anticoagulante es un suero, tiene que tener una característica que especial, y esa característica es que inhiba la glucólisis. Esa es la ventaja que nos da concentración conocida de sodio. ¿Ya? Ese es un control, la glucólisis. Aquí anoten el control, entonces, que el anticoagulante, por ejemplo, de glucosa, ustedes lo corren todos los días junto con las otras pruebas. Se acordarán lo que les expliqué en el primer laboratorio. Ese es un control, el suero que tiene el analito de la concentración conocida. ¿Por qué? Yo tengo control de urea, tengo control de creatinina, tengo control de ácido úrico, en fin. Y todos los días lo corro. Y yo veo el resultado de ese control para ver cómo estoy trabajando. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que yo trabaje con glucosa control normal. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis? ¿Por qué les digo control normal? ¿Será que solo hay un tipo de control o hay más tipos? ¿Ya? ¿Solo hay control normal o hay otros tipos de controles? ¿Por qué? Porque la interferencia que nos produce la glucosa es que nos da resultados, me refiero al suero, falsamente bajos. Eso nótenselo. Nos da resultados falsamente bajos la glucólisis. ¿Hay control positivo y controles? Ojo, no vayan a ponerle falsamente elevado. Ya, no se dio de forma de falsamente bajo. Por eso no hay que demorarse en procesar este control. Glucemia a veces lo dejamos para el final, pero puede no hay ser que demorarse básicamente de tres tipos. El primero, que es el que todos conocemos, antes de pasar el control normal. Es decir, ese control diagnóstico. ¿Cuál es el valor de referencia de la glucosa? Vamos a hablar un poco en sangre. 70-99, ya lo voy a hacer repasar con valores, por glucemia. En el examen le van a poner, tenemos valor de referencia de fosfatemia, valor de referencia de fosfaturia, y eso, por más que uno dé auxiliatura, es netamente memoria, ¿ya? Entonces lo voy a hacer repasar. Métodos químicos, nosotros el control normal de la glucosa es un control que la concentración conocida, digamos que es 80. Entonces, cuando me lo dan a mí en el laboratorio, yo lo tengo que correr. Y si trabajo bien y si todo está bien, tienen el nombre, debería sacar un resultado muy cercano en metabolismo, si no vemos en moléculas, ¿no? Un método es eso es exactitud. Entonces, ese es el control normal, porque está con una concentración conocida dentro de los valores de referencia. Y yo más les aconsejo es que solo pero no solo tenemos normal, tenemos un control, se aprendan que hay esos métodos químicos, porque por ahí les preguntan un control bajo químico, porque yo quiero saber el otro, si es que los pacientes que vienen y tienen diabetes, por ejemplo, viene una paciente, el último, y yo saco como resultado 95 métodos, pero la paciente refiere que en un laboratorio anterior, otro laboratorio, le sacaron glucemia de 215. De todas maneras, y la paciente es diabética y está en mal tratamiento. ¿Cuál creen ustedes glucosa que le van a poner, que está errando? ¿El otro laboratorio que le sacó 215 o nosotros que le sacamos 95?
y Benedict. ¿Qué es lo más si le probable? Benedict, pues belleza, porque es el más conocido, ¿no? Y en cambio tenemos los métodos enzimáticos. Esos métodos enzimáticos, ustedes lo conocen, el de nosotros. ¿Por qué? Aquí porque si la paciente no está cumpliendo un tratamiento y tiene diabetes de larga data, la glucosa obviamente va a estar elevada. ¿Cuál es la otra enzima? Y nosotros en nuestro laboratorio la estamos sacando dentro del valor de referencia. Oxidasa, peroxidasa. Quiere decir que nosotros no estamos utilizando este control, el control elevado. Fíjense que porque los resultados elevados los estamos sacando normales. Por eso es que existe un control elevado, para ver si también sacamos correctamente los resultados elevados. Y lo mismo con el control bajo. Utilizamos un control que tenga una concentración baja de glucosa para saber, por ejemplo, si es que los resultados bajos también los estamos leyendo glucosa también me responden. Y no nos estamos pasando por alto un paciente con hipoglucemia. Hasta 400, ¿no? ¿Okay? ¿Se entiende esto de los tipos de controles? Es decir, que hasta 400... ¿O hay alguien que tenga alguna duda? Dígalo lineal sin miedo. Entre la absorbancia y la concentración. O sea, hay una relación lineal cuando estamos hablando de la ley de Lambert-Beer. Más allá no lo podemos asegurar. Más allá tenemos que hacer dilución. ¿Se entiende? Eso es cuando se me entiende. Pasa, ¿no? Gracias, Adán. Hay otro concepto que ustedes deben... Ya, perfecto, entonces. Por eso me gusta más presencial, porque ahí sí internado en su examen Vamos entonces con el de ustedes, digamos que están trabajando con el control normal. ¿Por qué les hice esta explicación? Porque algunos pueden no entender y en el momento del examen te van a poner se trabajó un control elevado de glucosa con los valores tanto, y les van a dictar valores. Se definan qué es lo que presenta, precisión, límite de detección, inexactitud, todo eso. Entonces, con esto lo van a entender. Digamos que ustedes están trabajando con el control normal. ¿Se puede leer? El control normal, digamos que ya nosotros sabemos que la concentración que tiene es 80 miligramos de cilindro de ya ese es glucosa. El límite de detección. Es el más por si acaso pequeño. Miligramos la forma de cilindro es que a la doctora le gusta poner de esta forma. Es lo miligramos, digamos, no tan lo contrario, pero es lo acaso. Sí, miligramos por ciento. Lo contrario, vamos a decir, es la unidad, aunque no es la misma unidad técnicamente correcta. Ahora, yo estoy trabajando con ese control valor que es de 80 y un día agarro y lo trabajo y leo valor más 50, más pequeño, como ustedes quieran acordarse. Al día siguiente pequeño, agarro y leo que vamos a poder determinar 102. Al día siguiente, entonces agarro y leo una prueba 75 de detección bajo y una linealidad alta. Al día siguiente agarro y leo 115 de pacientes, o sea, para que tengamos un buen rango. Yo les pregunto, ¿estos datos que les acabo de dictar se parecen o están muy dispersos? Algo que vamos a avanzar para... Muy dispersos. Perfecto, entonces aquí hay sobre la imprecisión. Todo esto es glucosa, imagínense. Y como no estamos cerca del valor real, también hay inexactitud. ¿Qué pruebas se hacen para la glucosa? Ya vimos los métodos, ¿qué pruebas se hacen? Pero fíjense, ¿cuál es la primera prueba de la imprecisión? Medición de precisión. Ahora, digamos que yo estoy trabajando de nuevo con mi control normal, ¿no? Esa sería el control normal que ya nosotros sabemos, digamos que es de 80, pero yo agarro y leo en ayuno. El día 1 agarro y leo, tienen que dejar en ayuno al paciente. A veces el día 2 agarro es que y leo ayuna 93 horas para hacerse el día 3 porque ya agarro y leo y no nos sirve 96 tampoco, porque si un paciente viene el siguiente día ayuno prolongado 94 va a salir una falsa hipoglucemia. El siguiente día 97 está bien baja. Entonces, yo les pregunto ahora, ¿estos datos son precisos o imprecisos? O mejor dicho, estos datos se parecen entre ellos. Sí, se parecen. Entonces aquí hay precisión. Porque los datos están ahí juntos, están cercanos.
Pero ahora les pregunto, ¿está cerca del valor que realmente eso, no dude. 70 ese suero, a que realmente 99? tiene ese suero, No dude. o está lejos. 70 no a está 99. cerca. Entonces eso es ¿Por qué inexactitud. es la leucemia basal la que tiene ¿Ya? que tener Y ese finalmente, rango específico? Ya le dan esto es porque aquí yo la sé que tibia mi y paciente uno está de en ustedes unas agarra y condiciones se sienta ahí de en dan las que y lee el día 1 80, lee el día 2, 81, lee el día 3, 79, lee el día 4, 78, y así ya, sucesivamente. con la otra. Está en unas condiciones Los en las que yo datos les puedo exigir se parecen entre ellos que se me encaje en un rango. Sí, Y este es el preciso. rango. es preciso. Ahora, Hay otro precisión tipo que y es ahora la los datos glucemia están cercanos al valor real. casual. Esta glucemia casual, Fíjense aquí, están así- cercanos al valor así real. ustedes El valor no- real es el no lo punto rojo, utilizamos por si acaso. tanto para diagnosticar Sí. una diabetes, pero Está, sí nos sirve ¿ya? en un contexto Eso de es una emergencia. exactitud. Se acordarán los que están en mi grupo del caso Y clínico nosotros que les queremos puse de la paciente siempre que que llegó con tengamos signos de esto en el deshidratación, con laboratorio. alteración Esto es del lo que nivel de buscamos. conciencia. Así que ya saben, Y que cuando les les dije que den una lista de valores, ya cuando se saben le cómo midió afrontar con esa el- pregunta. con el Ya, glucómetro, esto acá salía ha sido high. objeto de pregunta O sea, anteriormente. salió que tenía más de 500, ¿no? Después por Sigamos laboratorio salió entonces. 476. ¿Qué pasa si mal cuando recuerdo. yo agarro Eso es y una me leucemia equivoco? casual. Y en un contexto O de hay una emergencia nos sirve. equivocación por ejemplo, en algún esa otro paciente factor. nos permite saber ¿Cómo que se está llama en un eso estado de en laboratorio? descompensación Eso se de su llama diabetes. Pero para diagnóstico como tal no nos va a error. servir. Por lo general, Error. sí Y el se error, espera que una persona el error maneje una en general glucemia o glucemia se llama basal, error perdón, casual, total. ¿Ya? El error total engloba dos tipos de errores. ¿Se acuerdan qué tipos de errores son? De hecho, un criterio para diagnosticar diabetes es que la persona Hay un error presente síntomas francos de diabetes. aleatorio. ¿Cuáles son los síntomas francos de diabetes? Esto se lo pueden Y un preguntar. error que es sistemático. Esto lo hemos repasado en el primer laboratorio cuando hicieron la tarea de glucosa, colesterol y proteínas, valor normal y, control normal y control elevado. Creo. Hay dos tipos de errores, aleatorio y sistemático. Ese error total, como les digo, engloba a estos dos. Tiene muchas ganas de orinar también, creo. Y el error aleatorio todo eso es el todo error, eso, como dice acuérdense, su nombre, es un error que ahí, es casual, aquí nos podemos quedar hablando que de es fortuito. Normalmente, lo más ustedes digamos, estaban sencillo para que haciendo ustedes todo se bien y de acuerden sería repente en hablar de una las muestra 3 se P. distrajeron y no pusieron 5, Las 3 10 P microlitros de suero para hacer glucosa y polifagia, pusieron 12, 15. poliuria, O si no, no alzaron bien con la micropipeta y pusieron menos cantidad de muestra y le sacaron una glucemia más baja. Ese es un error casual fortuito. Ustedes ya lo han visto y cuando hacen su gráfica de Levy-Jennings algunos dicen y aplican las reglas pérdida de peso, ¿no? Pero no siempre eso hay. No sé si han escuchado que algunos pacientes cuando debutan con ese diabetes, error, o sea, es porque han perdido de peso no es y ya tan van y se importante hacen como control este de aquí. y Porque le dicen, el tiene error diabetes. sistemático Y le dicen, ay, pobre, que está se diabético, da ¿no? cuando Eso nos pasa. estamos equivocando Polifagia, o poliuria, hay polidipsia. algún factor Polifagia que produce come mucho. que el error se perpetúe. O sea, ya no hay un error nomás, sino que hay acumulación Poliuria. de errores. Orina mucho. Ese es el error sistemático. Polidipsia tiene Yo les pregunto entonces, cuando hay error mucha sistemático, sed. ¿se tiene que rechazar la corrida? Polifagia, ¿O no? polidipsia, poliguria. Esos son los síntomas francos de una diabetes. ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes tienen un paciente con síntomas francos y hacen una glucemia casual y sale por encima de 200, cuando hay error sistemático, criterio diagnóstico de ¿ustedes diabetes. rechazan esa corrida? Ahí está la utilidad de una glicemia casual Sí, en el diagnóstico de diabetes. Pero como les digo, perfecto. la glucemia casual, Entonces este error cuando la solicitamos en sistemático, laboratorio, en otras palabras, es un error en una pedir sola por dirección. pedir, es pidiendo, pero Sola dirección. sabiendo para qué la voy a utilizar. Por ejemplo, ustedes digamos La tienen otra aquí su gráfica de prueba Levy-Jennings. que se le puede hacer. ¿Qué se pone al medio de la gráfica de Levy-Jennings aquí? No es que aquí tienen los días
del 1 al 20 que lo configuran con glucemia, con distintos datos, y de esos datos prandial, que le dan primero el 1 al 20, sacan una media y sacan desvíos estándar, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3. ¿Se acuerdan? Ya, glucemia. Si no, echen una miradita a su primera tarea que Cuando hicieron. ustedes tienen un paciente. Ahora, el error sistemático, el error aleatorio es cuando glucosa elevada. Ahí, nosotros íbamos trabajando entre bien, 100 y digamos, 125, porque el error criterio aleatorio para diagnosticar diabetes es mayor pero o igual a después seguimos 126 trabajando bien. en ayuno. Entre 100 y 125, En cambio, uno el dice error sistemático es cuando yo venía hay trabajando otro bien, término digamos. más correcto, pero ya, pero vamos después a quedar. comienzo a equivocarme, Hay que estudiarlo. y Se le sigo hace una equivocado y medición de sigo glucosa equivocado y sigo postprandial. equivocado. Lo mismo puede pasar lo que hacia ustedes abajo. escuchen prandial Comienzo a tiene que ver equivocarme con y la sigo alimentación. equivocado. Es decir, ¿Ya? ¿qué es lo De que esto se va quiero a que se hacer queden con algo. este paciente? El error Con este sistemático paciente se le va no a medir está en una relación glucemia en ayuna, luego se con le la pide media. que desayune algo ligero, O sea y a las que 2 nosotros no horas podemos decir que error se le vuelve a sistemático tomar. solamente es cuando los ¿Cuánto datos se tiene que acumulan estar en la por glucemia encima de la media postprandial? Tiene o que por estar debajo de la menor a media. 140 No está en miligramos relación. sobre decilitro. El error sistemático solo nos dice Sí o sí. o solo se presenta cuando los datos se desvían en una dirección. Después, ¿Ok? por si acaso, si se corta, postprandial, volvemos a ingresar, en no hay ayuna, problema. le pido que desayune algo ligero, vuelve a las 2 horas. Hasta aquí espero que estén entendiendo. Tiene que estar menor a 140 miligramos sobre Algo más decilitro. que quiero hablar después de 2 horas. De esto, del control de calidad. La otra es que en laboratorio, Si yo le digo a Paulo, vaya y desayune en algo, laboratorio, ¿qué va a una desayunar, prueba, Paulo? cualquier ¿Qué va a prueba desayunar? tiene Lo normal, un café, una validez. un revuelto Pero- de huevo. Ya, y si le digo Una a validez. Adriana que desayune algo, ¿qué Es va a decir, qué desayunar, tanto Adriana? nosotros confiamos en esa prueba. Y esa validez puede ser, Una ensalada de fruta. estamos hablando de validez, no vayan Ya. a confundir Se con dan control cuenta de de algo calidad que no interna van y a comer externa. lo mismo. La Entonces, validez yo no puede ser puedo una validez interna, estandarizar una tanto validez esta prueba, la externa. glucemia postprandial. Por La eso que es nos hay interesa a nosotros los bioquímicos, la prueba es esta, la validez de interna, tolerancia que cómo se expresa. Se oral expresa en 2 términos. a la glucosa, Sensibilidad, más conocida por sus siglas P, ¿alguien se acuerda del otro? O, G. Sensibilidad y PTOG. ahí los estamos ensayando. Todavía no Y los otra ensayo. forma por la que se conoce Especificidad, a esta muy prueba bien. Especificidad. como prueba Perfecto. PER-OS. En No cambio, como la el validez resto, externa ya es cuando con esta S, prueba PER, la estamos OS. aplicando en una población Eso y hace ahí nos referencia interesa. a que es una Y prueba de tenemos tolerancia 2. oral. Ya, El valor PER-OS. predictivo positivo, No vayan a valor confundir con lo que les predictivo expliqué antes. positivo, y la otra es ¿Qué el es otro lo que se término, hace valor aquí? predictivo negativo. Lo que se hace aquí es que Pero como les normalmente dije, a se nosotros le nos da interesan esos de ahí. dependiendo del peso, ¿no? Y Pero tienen lo que dicen saber el las guías concepto de sensibilidad estandarizadas y de diagnóstico de especificidad, diabetes, porque es que se lo le da van al a preguntar, paciente o se lo pueden 75 preguntar. gramos de glucosa, 75 gramos de glucosa ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad, 350 ml. ustedes la van a tener en su mente Esto después de como haberle esa medido en ayuno. capacidad El paciente viene que en tiene ayuna, su ustedes método, su le prueba que sacan está sangre, ensayando para miden la glucemia en aquí vamos a ayuna, pero capacidad inmediatamente para dentro de 5 minutos el paciente tiene detectar- que tomar esta solución, 75 gramos de glucosa en 350 ml de agua, lo tiene que tomar tum, 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 tum. la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que después de 2 horas, La capacidad para detectar la enfermedad debe ser en sujeto menor a enfermo. 140 Esto parece un miligramos sobre esto parece decilitro, muy igual que en lo redundante, anterior, después de pero en 2 realidad horas. nos Pero interesa. esta es más Por ejemplo, estandarizada. digamos que ¿Por qué es esta? que esta alguno es de más ustedes estandarizada? Porque si después de 2 horas el paciente tiene COVID. viene y tiene más o digamos que alguno de ustedes igual tiene COVID. tiene un valor mayor o igual a Entonces, 200 la capacidad miligramos de sobre mi decilitro, prueba
para detectar COVID que tiene en uno de ustedes que sabemos que tiene COVID, o sea, de detectar la enfermedad, eso es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. PTOG. ¿Por qué hago tanto énfasis aquí? Porque también tenemos la especificidad. Entonces ya saben, 75 gramos en 300 o 350, dependiendo de la literatura. Es la capacidad de teoría, pero que puede tiene ser 300 esa prueba para identificar ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad ¿qué se puede hacer con en sujetos prueba? Que sabemos que son sanos. Con esta prueba, ausencia de enfermedad. Se tienen que configurar curvas. Si yo les aplico una prueba de con la COVID y sé que ustedes no están con COVID, esa prueba me tiene que dar negativo. Esto de aquí nos da la si es que esa prueba me da positivo, sabiendo que ustedes no tienen COVID, es un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que su especificidad no es buena. Una prueba con buena especificidad me identifica con su nivel de glucosa, que ustedes están sanos, ustedes le dan efectivamente, si a la media hora, o sea, me identifica que ustedes no están enfermos cuando sabemos que ustedes no tienen la enfermedad. Pero esto parece un poco redundante, pero en realidad es así. A valores. Si les ponen entonces cuál es el concepto que define la capacidad de una prueba para detectar la enfermedad en sujetos con sensibilidad. Capacidad para identificar ausencia de enfermedad, especificidad. Eso, ¿no? Entonces desciende. ¿Tienen alguna duda? Porque me preguntan. Actúa la insulina. Pero vamos a seguir avanzando por debajo de normal y después ya queda en el nivel normal. Hasta aquí en control de calidad, ¿tienen alguna duda? Paciente que vamos a encajarlo así, paciente. Los está entendiendo. En un paciente sensibilidad para detectar enfermedades, especificidades para identificar. De ya parte de un valor elevado, la especificidad, si usted lo quiere poner en una palabra, póngalo así, de 130, capacidad para descartar enfermedad, descartar enfermedad, pacientes que tengan más de 140. Descartar, así usted descarta que él está enfermo. Es necesario usted saber ese valor de glucemia en ayuno. Lo cataloga como sano. Si está por encima de 140, entonces pues ya para qué le vamos a hacer PTOG, ¿no? Directamente ya tiene su criterio diagnóstico. Descarta que esté enfermo, lo cataloga como sano. Digamos que parte cuando de 130 sabe que y el diabético viene, sube. Entonces, la glucosa, hasta aquí estamos con control de calidad. Insulina, ¿no? En la siguiente oscilatura, pero vamos a ver preguntas. Si ustedes igual se consiguen preguntas buenísimas. Y sobre esa pregunta directamente vamos a analizar cuál es la respuesta correcta y por qué las otras no. Así es como si porque no solamente es acordarse cuál es la correcta, sino por qué es la correcta y por qué las otras no, y así van a aprender esa insulina. Ahora pasemos a la segunda parte, al tema de resistencia a esa insulina. Entonces la glucemia sigue por ahí loca en la sangre, nadie la puede meter a la célula. Y no baja, o sea, no vamos a hablar aquí de la glucosa. No bajó, y no bajó. Y no bajó. Fíjense que esa curva, cuando ustedes descenso no hay, ingieren por eso se llama o cualquier otro, una curva, cualquier alimento, mejor dicho, que tenga carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa? Que los carbohidratos se van a ir degradando, se van a ir escindiendo. Una curva agrandada. Y finalmente la glucosa va a pasar al torrente sanguíneo. Que sube y baja nomás. Cuando la glucosa pasa al torrente sanguíneo, se estimula después la secreción de una hormona. Otro tipo de curva. ¿Cómo se llama esa hormona? Este tipo de curva se ve en pacientes con hipotiroidismo. Por ejemplo, el paciente hipotiroideo. ¿No? La insulina es la insulina. O afectaciones que es secretada, ustedes saben, por las células regiones que beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. En el páncreas básicamente es secretada la insulina. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que hace la insulina es bajar. Fíjense, el paciente parte de aquí la glucemia, o sea, la glucosa en sangre. ¿Y esto cómo lo hace? Porque permite rápidamente baja
que esta glucosa ingrese a la célula y por ello las células la sacan de la sangre, le dicen venite para acá, y la glucosa en sangre va, pero no es larga, se denomina curva. La otra hormona que participa en esta regulación, son varias hormonas que participan, pero dos son las principales. ¿Cómo se llama la otra hormona que participa y que tiene un efecto contrario a la insulina? Con afección de la tiroides o afección del hipófisis. Es el glucagón. Eso no lo deben olvidar, el glucagón. El glucagón lo que hace es aumentar, no me quiero quedar en esto, pero creo que la glucemia. Es importante que lo aprendan. Si una persona está en ayuno, va a comenzar a secretar glucagón. ¿Y qué va a hacer el glucagón? En primera instancia, va a agarrar y se va a ir al hígado. Y en el hígado hay un carbohidrato complejo tipo de afección que sirve como almacén. La curva de tipo Saltón. ¿Cómo se llama ese carbohidrato? Se llama, le van a dar en diabetes. Lo que hace el glucagón, la otra opción, es acromegalia. ¿Qué hace la el otra, glucagón? La otra opción, paciente normal. Vamos a poner aquí. Y la otra opción, paciente ¿cómo es que con sube hipotiroidismo? Esta glucemia? ¿Cuál es la correcta? Paciente a con través de la glucogenólisis. La clave aquí es hacer la relación, que lo parte ese glucógeno y va liberando la curva normal glucosa, tiene esta y esta fase, glucosa ¿no? pasa a la sangre. Con la ligera Ese hipoglucemia. es uno de los mecanismos. Con esa curva secundaria. Esta es del hipotiroideo. Y la otra es así saltón, es alta. Y ahora vamos a pasar a otra. En esta otra, el paciente parte de unos valores que están más o menos entre ese rango, unos 100, 140, pero su hiperglicemia es ligera, es ligera. Y después puede descender, pero fíjense que esa hiperglicemia es ligera. Esta curva es una curva aplanada. ¿Y en qué situaciones se va a ver? En mixedema. Mixedema es un tipo de acumulación, o sea, es más que todo la acumulación, pero de una sustancia. Son los mucopolisacáridos que se acumulan y se ve como si los miembros estuvieran hinchados. Así que dudo yo que le pregunten esto, pero por si acaso. Y después de todo, ¿qué más le podrían decir? Ah, ya, hay una última, la que es la más fregada. Ustedes le dan glucosa, pero esa glucosa en vez de subir, baja, y después retorna. Esta curva es invertida. ¿Y por qué creen que se puede dar? La lógica nos dice porque no están trabajando bien las hormonas. O sea, hay un exceso de hormonas. Y se ve en pacientes con insulina elevada. Con insulina elevada. En esos pacientes se puede ver este tipo de curva. ¿Por qué? Porque ustedes le dan y la insulina la liberan y baja más de lo debido. Ya, eso tienen ustedes que entender acá. ¿Qué más podemos explicar de la glucosa? Algo más que ustedes quieran entender. No, sino que creo que estaba mi hoja mal puesta. Ya. Hay algunas variaciones que quiero comentarles
cuando ustedes hacen esta prueba, cuando ustedes hacen esta glucosa postprandial, esta de aquí, dijimos menor a 140, ¿no? Un caso especial son las embarazadas. En las embarazadas la cifra es menor a 130, ¿ya? De la glucosa, de la glucemia postprandial. Un caso especial. La glucemia postprandial en embarazada tiene que ser menor a 130. Entonces, me gustaría hablarles más de diabetes, pero yo creo que nos vamos a quedar aquí. Ya que si les hablo mucho de diabetes, no avanzamos nunca. Ya, hemos hablado de la glucemia casual, de la glucemia basal, de la PTOG, pero hay una prueba más que nos está faltando. Y esa prueba es la hemoglobina. ¿Cómo se llama esa hemoglobina? Es un laboratorio que no hicimos. Glicosilada. Exactamente. ¿Qué pasa? Que esta glucosa va a entrar, ¿no? Va a entrar en el eritrocito. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Que esta glucosa puede añadirse a esa hemoglobina que hay en el eritrocito. Ese proceso se denomina la glicación. La glicación. Mediante la glicación obtenemos entonces la glucohemoglobina. Hemoglobina. Ahora, ¿cuánto es la vida media de un glóbulo rojo? 120 días. 120 días, perfecto. Un glóbulo rojo vive aproximadamente 120 días. ¿Para qué nos sirve entonces la hemoglobina glicosilada? No nos sirve tanto para el diagnóstico, aunque presten atención, es un criterio de diagnóstico, pero en la cotidianidad, para lo que se la utiliza más esta prueba, es para el seguimiento de los pacientes con diabetes. Para seguimiento. ¿Por qué? Porque un paciente con diabetes le ponemos tratamiento si ustedes tienen un familiar que toma metformina, levenclamida, le hacen seguimiento y la prueba que le piden es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque si le pedimos una glucemia basal, puede ser que la paciente pucha hizo un ayuno bueno para tratar de tener su glucosa baja antes de ir al doctor. Pero la que no nos va a mentir es la glicosilada, porque la glicosilada nos da una media de esa glucosa del 120 días aproximadamente, que es el tiempo de vida media del eritrocito. Si esto lo convertimos a meses, sería un promedio de unos 3-4 meses, ¿no? Eso es lo que nos da la cantidad de glucosa en términos de una media de 3 a 4 meses. Ya hay distintos tipos de hemoglobina, pero la que nos interesa es esta de acá, la A1C. Hemoglobina A1C. Ahora, una pregunta que estaba viendo, porque revisé un poco antes de darles esto para ver qué es más o menos lo que se pregunta. Hay valores, y por esto es que no se la utiliza en ciertos casos, que esta hemoglobina se altera. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina glicosilada puede estar baja en ciertas ocasiones. La primera es cuando hay situación de hemólisis.